tenemos un informe, quiero que lo vea atentamente y luego conversamos sobre esto que se ha denominado el túnel de la muerte. Uno de los misterios más grandes de la humanidad es si existe ese túnel al momento de enfrentar el paso previo a la muerte. Personas que han caído en ese estado cuentan que es una etapa bastante particular. Algo que me llevó de la vida a la muerte. Comencé a recorrer un túnel. Pero yo en ese túnel, yo recorrí ese túnel que era angosto y negro. El túnel era angosto y negro. Pero me llevaba, y yo me veía en una camilla acostada, pero lo que me cubría a mí era una sábana blanca. Y los médicos que iban a mis costados eran vestidos de blanco y con mascarilla. Por lo que de inmediato se comenta sobre cómo es pasar por ese estado donde muchos lo relacionan con algo espiritual. La luz, o sea, la salida, dijéramos, del túnel, vi una luz. Vi una luz así como la salida del túnel. Y cuando salgo por ese túnel, miro hacia arriba y veo los cerros negros, pero muy altos, muy, muy altos. ¿Pero existirá vida después de la muerte? Es la gran interrogante. Testigos dicen que han logrado pasar ese estado y volver a la vida. Mire con atención. Bueno, yo me pude dar cuenta y pude entender un poco este sueño. Que para mí había sido un sueño. Y ahí pude ir entendiendo y con la palabra, con la Biblia en realidad, pude entender de que eso había sido el tiempo de transición mío, que yo había muerto y había permitido al Señor que yo volviera a vivir. ¿Pero a qué se debe esa luz blanca en el túnel de la muerte? La explicación científica nos cuenta sobre actividades cerebrales que siguen generando posteriormente a la muerte. Y en el caso de un paro cardíaco se puede volver a la vida, quedando esa imagen blanca en el subconsciente. Lo claro es que muy pocas personas logran sobrepasar ese estado y regresar a la vida. Aquí los testimonios se multiplican día a día. Conversé con Sergio Neira, este joven que sufre de HPN, y él me describía algo muy similar, un túnel en el que él iba caminando hacia una luz y desde el cual lo tiraron para sacarlo y volverlo a la vida. ¿Qué dice la religión? ¿Qué dice? Para agregar algo, simplemente, muchas de las personas que han pasado por esta experiencia narran que lo acompañan dos seres que ellos denotan como angelicales y que lo van escoltando como una especie de ayuda. ¿Cuál es la postura? Yo nunca he sabido de la iglesia respecto a esto. Al respecto, la ciencia ha avanzado bastante. Hay una obra del doctor Peñailillo que se llama El túnel y el bardo. El bardo, como ustedes saben, es el estado de transición que existe. Del alma, digamos. Del alma, claro, según las tradiciones tibetanas, es como lo llaman bardo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora yo empiezo a opinar al respecto personalmente. En el cerebro es el único órgano que no muere instantáneamente, como puede ocurrir con el corazón. ¿Es una muerte lenta? No, es por etapas. O sea, van muriendo las neuronas, pero no mueren, supongamos que haya 10 millones de neuronas. Comprobados los ejecutados por la guillotina, que podían seguir pestañeando a voluntad. A voluntad, exactamente, se comprobó precisamente con el doctor Guillotin, que inventó la guillotina. Y fíjense que entonces no sabemos nosotros, porque la gente no vuelve generalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que quedando pocas neuronas, estas concentran los fotones eléctricos y provocan precisamente estos golpes eléctricos que permiten la luminosidad. Por eso es que hay las características de las personas que han pasado por esta experiencia siempre que plantean por cosas luminosas. Pero, don Hugo, aquellos que describen paisajes, personas fallecidas, familiares, porque eso ya es mucho más complejo que simplemente distinguir un claro de algo oscuro nomás. No, es que además hay otra cosa. En pocos instantes, la gente puede recapitular toda su vida. Un remedio de eso, una imitación de eso es el sueño. Nosotros soñamos los últimos segundos de cada vez que dormimos, y son sueños sumamente largos en nuestro pilón. Pasan enorme cantidad de escenas, y eso ha sido 3 o 4 segundos. Por lo tanto, hay un apresuramiento, o sea, hay una especie
de ver una vista panorámica de todo lo que hemos sido nosotros y cuáles han sido nuestros. Profe, la posibilidad de que sea un sueño, ponte tú, de que, porque si estás tiene que haber un componente consciente, si por ejemplo estás enfermo, vas a ingresar a una cirugía de alto riesgo, porque cuando uno sueña, y cree cuando que es real. quedas en la inconsciencia, claro, ves esta luz al final del túnel que se acerca a ti o que tú te acercas a ella. La posibilidad de que sea un sueño, porque podría hubo un serlo, componente pero no se olvide usted de que muchas veces anterior. ocurre cuando hay paro cardíaco. Perfecto. O cuando hay una muerte, un accidente, o sea, en el fondo. Ahora, es una muerte aparente. Porque vuelve. Porque vuelve. O sea, por eso puede contar. Claro, por eso no ha vuelto nadie de otro lado. Excepto Lázaro. Eso, excepto Lázaro, pero de profe, 4 días. uno ve, generalmente hablan de que la gente va a la luz. Sí. Pero resulta que hay momentos en que se puede ir también hacia la oscuridad. ¿Qué pasa con esa gente que dice que ve la oscuridad? Sí. Sí. Excepcionalmente tiene razón la señorita Valle. Porque hay gente que ve oscuridad. Cosas tenebrosas, cosas terribles. ¿Y es un mal presagio? Y precisamente, y cuando vuelven, cambian totalmente de vida. ¿En serio? Sí, cambian totalmente. ¿Está bien o para porque mal? dicen, O chuta, sea, parece que hay me estoy yendo al infierno. como una, Sí, pues. todas estas cosas extraordinarias que hemos estado conversando tienen siempre una razón de enseñanza pedagógica. Claro, como es una para que segunda nosotros enmendemos nuestra vida. Eso es lo fundamental. Perfecto, qué notable. No, se basó. Es una revelación, porque yo siempre había escuchado que la gente caminaba como hacia la luz, pero nunca hacia la oscuridad. Hay casos excepcionales. La señorita Valle tiene razón. Sí, hay casos Y excepcionales. siempre No todos es como- son tan buenos como la Ingrid se o como la interpreta Ale. como una... Profe, se interpreta esto como una El segunda copete lo oportunidad. soluciona todo, dice la amiga Vivi. Se interpreta esto como una que la segunda vida como una te da segunda una segunda oportunidad. oportunidad. Como una segunda oportunidad. Es verdad, qué bueno. Y Claro, siempre el como una cambio segunda es oportunidad. en positivo. O sea, cambio en positivo, exactamente. La gran gente mayoría cambia, sí. en Y positivo. llegan tocados. Llegan tocados Así y como cambian con de cierta vida y noción. efectivamente se dan cuenta que tienen que ser otras personas. Claro. Lo digo que para los santos. Para ser santo no basta con ser buena persona, no tiene que tener virtudes Profe, heroicas. si el milagro finalmente Eso. lo hace Dios Sí. y los santos son los que Intermediarios. interceden o los intermediarios. Ellos interceden. ¿No es darse la vuelta larga pidiéndole al santo en lugar de Mejor pero el tiro al pedirle jefe. Porque hay una cosa muy misteriosa en la doctrina religiosa católica que se llama la comunión de los santos y en realidad, o sea, cómo los que están en el cielo están junto con Dios gozando de la vida eterna. Ellos también tienen poderes, entonces Dios se vale de ellos. Dios se vale de instrumentos también, se vale de muchas cosas, se vale e incluso se vale hasta de cosas malas, de las cuales acá viene. Se vale incluso de posesiones diabólicas, cuyo resultado siempre es algo positivo y algo que beneficia a algo o a alguien. Profe, ¿yo le puedo pedir algo a un familiar que murió Sí. sin que sea santo, sin que sea nada? Solamente un pariente. Digo, tengo mi tía, me voy a acordar de mi tía. Pasa. ¿Uno puede? Si ¿Tienen esa poderes? persona está en el cielo, puede ayudarla. Porque en el cielo, mire, todo bueno. lo que está en el cielo Eso son ya es otro santos. Jesús lo dijo. El último en el reino de los cielos es superior a Juan Bautista. Exacto. O sea que en el fondo, esas siempre son personas que están en estado Qué especial. bueno. Don Hugo, Muy bien, una maravilloso. pregunta maravillosa. Oiga, la mejor noticia de todas es que Don Hugo nos va a estar acompañando siempre, todas las semanas acá en adelante. Nos va a iluminar con con su estos luz. temas que son maravillosos. Pero yo le tengo una pregunta. Don Hugo, ¿usted ve en algún momento dibujos animados? Oye, buena pregunta. Los picapiedras, ¿sabes? Los supersónicos. Yo veo todos Gato los Félix, programas. A los suyos me los sé de memoria.